capítulo 36. Como bien lo decías, Linda, la libertad de conciencia amenazada. ¿Será así en nuestros tiempos o todavía no? Pero vamos a intrometerte, ¿no?, en el estudio del libro de Elena de White para entender mejor el asunto. Vamos a ver la introducción. Caminaremos por las profecías bíblicas. ¿Y esto qué nos indica? Nos indica que va a llegar un tiempo en que nuestras libertades de conciencia serán amenazadas. Tal vez en este tiempo que nosotros vivimos todavía no. Puede haber algunos lugares del mundo, algunos sitios donde pasa esto, pero ahora mismo podríamos decir que en Europa nosotros gozamos de libertad, ¿no? En Europa, en los Estados Unidos y en muchos otros sitios. ¿Qué consideran los protestantes? Los protestantes consideran hoy la Iglesia romana con más favor que años atrás. ¿Será así? Yo me imagino que sí, porque las relaciones se han estrechado bastante, ¿verdad? Están participando de sus doctrinas y siguiendo su obra de engaño. El peligro es que los protestantes estén altamente convencidos de que hay más cosas que nos unen que nos separan. Y deben dejar atrás las diferencias que hubieran en el pasado. ¿Qué os imagináis? El principio del protestantismo nos acordamos muy bien cuáles, ¿no? Todas las diferencias, todos los errores del papado, pero en los últimos años los protestantes y los católicos están estrechando relaciones, ¿no? Como que estas diferencias cada vez parecen más insignificativas. Por las concesiones doctrinales de los protestantes, creyeron que los pondría en una buena sintonía con Roma. Qué interesante, ¿no? O sea, los protestantes dicen, bueno, vamos a tener un acercamiento hacia Roma y así todos nos quedamos beneficiados. ¿Pero esto es bueno o es malo? Esto puede ser un gravísimo error. ¿Por qué? Porque es peligroso. Porque Roma, aunque parece de buenas ganas, de buena amistad, siempre ha utilizado su poder y más tarde o más temprano va a empezar a abusar de su poder. Hay un cambio en el pensamiento protestante. En los últimos años ha habido cambios. Hoy hay muchos protestantes, ¿no?, que creen que es injusto juzgar a la Iglesia Católica por lo que ocurrió en el pasado, por sus abominaciones y su abuso del pasado. Pues nada, son cosas del pasado y tal vez piensan los protestantes junto con la Iglesia Católica, pues deberíamos dejar al olvido esto y darnos todos la mano, ¿no? Como una gran familia, porque al final que nos une a todos el amor de Cristo. Esto es la principal idea que une, que hace que esta relación sea cada vez más estrecha. ¿Qué hicieron? Pues los católicos persiguieron, mataron a los creyentes que creían en la palabra de Dios como la única verdad. ¿Será que la infalibilidad papal sostenida por la Iglesia desde hace 800 años es cosa del pasado? Pues esto lo va a demostrar el tiempo, ¿verdad? Roma sostiene y asegura que la Iglesia nunca erró, ni errará jamás. O sea, todo lo que es pasado no fueron errores. La Iglesia papal pues tiene su autoridad y todas las decisiones que ellos tomaron pues fueron en acuerdo con los principios de Dios. Esto es el pensamiento de la Iglesia Católica. Pues, ¿qué hará? Pues ya lo sabemos muy bien. Yo creo que nosotros, como cristianos adventistas, sabemos que engañó y seguirá engañando a todos. La Iglesia Católica abandonó en algún momento su pretensión de inefabilidad y que solo la salvación venía por la Iglesia romana. Pues no, ellos han sostenido y sostendrán a través de los tiempos que ellos no se equivocan. Y que la salvación, ¿por quién va? Que la salvación pasa por Roma, por la Iglesia romana, pero nosotros lo sabemos muy bien que esto es un engaño. ¿Qué pasará si se le dejaría a Roma que vuelva a tener el poder del pasado? Volverán de nuevo, ¿no?, a la tiranía y a las persecuciones. Bueno, en el mundo democrático que nosotros vivimos hoy, pensamos que esto es imposible, que no puede pasar. Pero habrá que ver con el paso de años los cambios que van a transcurrir. ¿Qué más podría hacer? Pues podría
derogar las leyes civiles y cambiarlo por las religiosas que están establecidas. ¿Podrían utilizar de nuevo la fuerza para aplicar estas leyes? Pues no hay duda que van a poder. Si en el pasado pudieron utilizar la fuerza para imponer sus leyes, seguramente en el futuro podrían volver a lo mismo. ¿Y cómo actuarían? Pues castigarían a la herejía como el peor de los crímenes. Pues ¿qué sería la herejía? Pues lo mismo que fue en el pasado. Todo lo que era en contra de ellos, todos los que hacían las cosas de otra manera, el libre pensamiento, pues todo era herejía. Incluso estudiar la palabra de Dios, ellos llegaron a decir que era una herejía y castigarla. Bueno, hay una pregunta muy interesante que muchas veces nos los ponemos. ¿Qué pasa con la iglesia romana? ¿Todos en la iglesia de Roma son malos? ¿Todos son pecaminosos? ¿Todos están en equivocación? La realidad es que hay muchos cristianos sinceros en la Iglesia Católica. Hay miles y miles que sirven a Dios, pero según el conocimiento que ellos tienen. Es verdad que tal vez la luz que ellos tienen es limitada y ellos no aprenden más. ¿Por qué? Porque muchas veces la Biblia no está a su alcance, pero hoy podemos decir, ¿cómo que no está a su alcance? Ahora hay Biblias por todos los lados. Pero sinceramente lo podemos ver en muchas ocasiones. Yo puedo dar testimonio de esto. Nosotros tenemos amigos o conocidos católicos que tal vez tienen una Biblia en casa, o dos o tres, pero aún así la sincera realidad es que poco la estudian. ¿Por qué? No la escudriñan. Sí, simplemente es que ellos están más acostumbrados a escuchar las doctrinas que les enseña desde los púlpitos de las iglesias católicas. Pero hay muchos que son sinceros y nosotros tenemos que apreciar a esta gente sincera. ¿Por qué? Porque según la luz que ellos tienen, ellos son personas con mucha fe. Nosotros cuando criticamos, cuando decimos que hay equivocaciones, no hablamos de los cristianos sinceros. Esto tenemos que tenerlo muy claro. Tenemos la crítica a los que consideramos nosotros los errores, los abusos, los engaños, es la institución que ha cometido y seguirá cometiendo grandes abusos. ¿Por qué? Porque están en desacuerdo con el Evangelio de Cristo. Esto mismo pasó en el pasado. Dios mira con misericordia a los hombres y a las mujeres católicos sinceros, aunque profesan una fe engañosa. Como lo sabemos muy bien, el Señor tiene mucho pueblo en muchos sitios. Así que incluyendo la iglesia romana, por más que equivocados están sus líderes, la gente verdaderamente sincera son un pueblo de Dios también. Y llegará el tiempo cuando la luz los va a iluminar y conocerán la verdad. Bueno, nosotros podemos pensar, pero bueno, ¿qué pasa con los católicos que están ahí viviendo según su conocimiento y se mueren? Pues el Señor los juzgará según la luz que ellos han tenido. Poca luz han tenido, pues con mucha indulgencia serán juzgados. Los que más luz tienen, pues también el juicio será más estricto. ¿Cuál es la situación de los protestantes hoy? Hoy en las iglesias protestantes, pues muchos enfatizan el fanatismo, todo temor expresado contra el catolicismo en Estados Unidos. En Estados Unidos el catolicismo está ganando terreno en todas direcciones y aumentando su influencia en todas las instancias del Estado. O no sé ustedes si tienen conocimientos, si tienen familiares, amigos en los Estados Unidos, pero las noticias que aparecen todos los días en el ámbito cristiano es que en los Estados Unidos el catolicismo ha ganado muchos adeptos y muchos territorios. Las iglesias católicas son cada vez más numerosas. El número de los católicos ha aumentado muchísimo. Y también la influencia que la tienen en las instituciones políticas se nota cada día más. Mientras se prepara para acabar con el protestantismo, para restablecer las persecuciones y deshacer todo lo que el protestantismo ha logrado.
La iglesia romana no ha cambiado. Mire qué bonito. Lo tenemos entre comillas. Parece un cordero, pero en realidad ¿qué es? Lo sabemos muy bien que en realidad es un dragón. Roma aumenta su poder en los países protestantes. Sus capillas predican sus doctrinas. Sus colegios se hacen más populares en países como Estados Unidos. Pues sí, hermanos, la realidad es que, aunque parece que no, pero silenciosamente el poder del catolicismo está creciendo. El peligro es que los protestantes hayan perdido de vista el verdadero carácter del romanismo. Esto es el peligro que tienen hoy las iglesias protestantes. Si nos estamos acordando, el principio de las iglesias protestantes, ¿cuál fue? Pues los engaños y los abusos de Roma. Pero cada vez los lazos están más estrechos entre las iglesias protestantes y entre la iglesia romana. El atractivo engaño. Nosotros hoy, ¿qué pensamos de la iglesia, de las iglesias católicas, del catolicismo? Tal vez pensamos que no es atractivo, ¿verdad? Como, bueno, para los jóvenes muchas veces parece como algo muy antiguo, algo del pasado, algo que todavía sigue practicando sus padres, sus abuelos. Pero la realidad en muchas ocasiones demuestra todo lo contrario, que los cultos son simplemente unas ceremonias falsas, son sin significado. Muchos están equivocados en cuanto a esto, porque las ceremonias católicas, las procesiones, las artes en las grandes catedrales impresionan a muchas personas. Podemos, por ejemplo, pensar en las procesiones que se organizan en España. España tiene una tradición muy importante con respecto a las procesiones que se hacen en las fiestas importantes, ¿no? Y esto, la verdad, a veces impresiona porque gente católica que tal vez van a la iglesia muy raras veces, pues cuando hay procesiones, cuando hay estas fiestas que tiene la iglesia católica, pues se involucran mucho y se emocionan mucho. Aunque parezca que la iglesia católica está dormida, pues no, tiene mucha influencia y cada vez lo va a tener más. La iglesia posee fabulosos altares y su música no tiene rival. Por medio de este impresionante sistema de engaño se deshonra a Dios y hace al hombre un simple miserable. Ejerce una atracción fascinadora que lleva a los seres humanos al engaño. La obra del enemigo por medio de los jefes del catolicismo es ocultar la palabra de Dios. ¿Por qué es ocultar la palabra de Dios? Pues si desde los púlpitos se enseñan algunas doctrinas que son de hombres, que se enseñan costumbres que son de hombres, pero se pone poco acento sobre la verdadera doctrina que está en la Biblia, en la palabra del Señor, pues ellos se alejan. Este es el problema que tienen ellos. Entonces, ¿están enfocados en el verdadero evangelio o todo lo contrario? Toda esta pompa y fascinación no deja de ver a los creyentes la sencillez y la hermosura del evangelio de Cristo. ¿Qué ha pasado? Está sustituido por pompas ceremoniosas y una liturgia recargada. Dios ofrece una experiencia hermosa y transformadora, mientras que el mundo ofrece una experiencia aparente, una falsa santidad, falta de poder. La mayor obra de engaño es hacer creer a los hombres que un sacerdote tiene la autoridad para perdonar los pecados. Y nosotros lo sabemos muy bien. Y tenemos que tenerlo presente siempre, porque la astucia y el engaño puede ser muy grande. ¿Quién puede perdonar los pecados, los errores? Hay solo uno. Estamos perdonados a través de la sangre de nuestro Señor Jesús. Y lo sabemos muy claro. Hay un intermediario entre nosotros y Dios. No hay nadie que pueda perdonar los pecados. Solo uno, el Señor Jesús, que dio su sangre por nosotros. La iglesia tiene una obra muy grande de engaño.
es hacer creer que los hombres que un sacerdote tiene autoridad para perdonar los pecados, pero no. Sencillamente nosotros podemos decir un claro no, esto no es verdad. Un sacerdote no tiene la autoridad de perdonar estos pecados. Esto atrae a todos aquellos, ¿no?, que quieren ocultar sus malas tendencias y que no quieren temer abrir su corazón a Dios. ¿Cuándo se nos perdona a nosotros los pecados? Pues cuando somos sinceros con el Señor y le pedimos perdón por nuestros errores. Pero ¿qué pasa en el catolicismo? Pues muchas veces es más fácil hacer penitencia que renunciar al pecado. O sea, podemos seguir pecando, pero podemos luego volver al sacerdote y pedirle y confesar nuestros pecados para que de esta manera el intermediario, supuestamente el sacerdote, pueda ofrecernos el perdón. Pero esto es un gran engaño. Las penitencias y todo lo que el ser humano puede pagar no sirve para que nuestros pecados sean perdonados. El único que nos ofrece el perdón es el Señor Jesús. ¿Hay una falsa representación de Cristo en la Iglesia Católica? Pues sí, nosotros diríamos que sí. En las iglesias sí, que es que colocan una cruz en los altares y se reverencia el símbolo del sufrimiento de Cristo, mientras que las enseñanzas de la Biblia se ocultan tras tradiciones absurdas. O sea, lo que podemos ver con toda claridad en las iglesias católicas es que hay unas mezclas. Se utiliza, sí, es verdad, se utiliza el nombre de Cristo, se utiliza el símbolo de la cruz, pero luego las enseñanzas muchas veces son diferentes a las enseñanzas que el Señor Jesús dejó. Hay interpretaciones falsas, se apartan mucho de la realidad y unas cargas rigurosas. Muchas almas quedan presas del terror, temiendo la ira de un Dios ofendido. En la Iglesia Católica, a lo largo de los siglos, se ha jugado mucho con esta moneda. El Dios que nosotros servimos es un Dios castigador, un Dios que se venga, un Dios que no tiene piedad. Por esto tenéis que tener miedo, vivir en el miedo, y la Iglesia Católica es la que es capaz de ofrecer perdón. Pero esto es un gran engaño. En las iglesias católicas muchas veces podemos ver que se da culto a las imágenes, se reverencia a reliquias, muchas veces se va a lugares de peregrinaje donde se piensa que allá están los huesos, los restos de algún santo, o que allá puede que alguna virgen haya aparecido, o que algún sacerdote ha tenido la iluminación del Señor, y muchas veces la gente católica está reverenciando estas cosas tan antiguas. Podemos encontrar en las iglesias católicas santos y lo más importante es que se exalta la figura del Papa. De esta manera, ¿qué se consigue? Porque se aleja la gente del verdadero amor a Dios y de la obra de Cristo a favor de la humanidad. Hay un intento claro para distraer a la gente del único que puede asegurar la salvación. Con todas estas costumbres que tiene la iglesia, ¿qué consigue? Pues que la gente se desvíe de mirar a Jesús y al sacrificio de Jesús. Pues en el pasado sabemos muy bien, lo mismo lo vemos en la imagen, el miedo que infundía la iglesia, ¿no? En la iglesia antigua se utilizó mucho la tortura, se abusó mucho para que la gente tenga miedo. Cualquiera que se salía de las directrices de la iglesia, ¿no?, estaba muchas veces juzgado, estaba muchas veces perseguido, incluso muchas personas dieron sus vidas. ¿Cuál era la intención? ¿Qué quería verdaderamente la iglesia? Porque todos acataran sus doctrinas, por cualquier miedo, por las buenas, y cuando no podían por las buenas, pues iban por las malas, por las violencias. Muchas personas fueron torturadas y murieron. Y lo
lo muy interesante es que murieron en las manos de los que se hacen llamar la Iglesia de Dios. Es una contradicción, ¿no? El Señor Jesús vino a predicar la misericordia, el amor, el respeto, y en el nombre de Jesús, pues la Iglesia Católica persiguió a la gente y los mató. El dominio de este gigantesco sistema de engaño fue muy cruel en los siglos pasados. Mire qué título más interesante, ¿no? El Cordero que es un dragón. Hoy el catolicismo se disfraza de amor, pidiendo incluso perdón por los errores del pasado. Se ha puesto vestiduras como las de Cristo, pero en realidad no ha cambiado. Todos los errores formulados por Roma en el pasado subsisten en nuestros días. Las doctrinas inventadas siguen hoy creyéndose y predicándose. Pero lo más importante es que no estemos en el engaño. El papado que hoy los protestantes dicen que es amor es en realidad el mismo que en la Reforma. Se torturaba y se mataba a aquellos que profesaban el amor a Cristo y a su palabra. Lo interesante es que en los últimos años podríamos decir que el catolicismo ha dado un cambio, ¿no? Las nuevas ideas que están en la Iglesia Católica como parecen incluso revolucionarios. Al mismo Papa de ahora se le apoda como el Papa socialista, ¿no? Porque tiene un mensaje de amor, un mensaje de respeto, un mensaje de inclusión a todas las personas de cualquier color, de cualquier ideología, de cualquier costumbre que tienen. Pero nosotros sabemos que muchas veces los lobos se están disfrazando de corderitos. ¿Para qué? Para que así sean más simpáticos, para que así consigan más adeptos. ¿Será posible que este poder autoritario sea reconocido como la Iglesia de Cristo? Bueno, me imagino que ustedes también ven estas imágenes que van a seguir. Hay aquí una imagen del líder católico, el Papa, que que últimamente está cada vez más reuniéndose con líderes políticos de distintas ideologías, ¿no? Hay un acercamiento muy grande. También el acercamiento, además de político, es también con las iglesias protestantes. Con multitud de iglesias se está haciendo un acercamiento y el líder papal está trabajando muchísimo en esto. Cada vez las iglesias protestantes están más cerca del catolicismo que nunca. Los que estábamos hablando al principio, ¿no? Al final, dice el Papa, todos somos hijos de Dios y todos cabemos en este amor tan grande. Parece que hay un cambio, ¿no? Pero ¿el papado acaso ha cambiado? Es una pregunta que tenemos que tenerla nosotros presente. A cambio, ¿es sincero este cambio en corderito, esta vestidura de cordero? ¿Es sincera? ¿Es verdadera? ¿O es simplemente una tapadera? Se pide perdón a Roma por haberla juzgado con tanta severidad, aludiendo que era por la superstición de la Edad Media, más que por acción del papado. Pues últimamente a nivel histórico, a nivel religioso, esto se está utilizando cada vez más. Se han cometido muchos errores, muchos crímenes, pero ¿cuál es la idea principal? Pues era la sociedad de aquellos tiempos. En aquellos tiempos había mucha severidad, en aquellos tiempos había mucha superstición, en aquellos tiempos antiguos la sociedad era así, era violenta, pues todo fue un cúmulo de circunstancias, ¿no? Al final, pues parece que nadie tuvo la culpa, la iglesia no tuvo la culpa, nadie tuvo la culpa, simplemente que la sociedad de los siglos pasados estaba así y son cosas que ocurrieron. Esto es la idea que cada vez se está promoviendo, ¿no? Y al final, bueno, tenemos que darlo al olvido porque son cosas del pasado. Se cree que nunca viviremos la intolerancia y tiranía del pasado porque hoy vivimos en un mundo más moral e intelectual que en el pasado, ¿no? Lo que estábamos diciendo antes, parece que ya
nos estamos emancipado, nos hemos democratizado, hemos dado grandes pasos hacia adelante. Pero ¿acaso hay lugar para que volvamos a lo mismo? No hay duda que sí, porque los que antes tuvieron el poder y abusaron, si volverán a tener poder, seguramente va a ser lo mismo que antes. Es cierto que donde más luz hay, más densa es la oscuridad cuando se rechaza esta luz. ¿Qué dicen las verdades bíblicas? Las verdades que muestra la palabra de Dios no pueden ser cambiadas. ¿Se puede cambiar la palabra de Dios? Las enseñanzas que nosotros tenemos en la Biblia. ¿Y acaso en el Nuevo Testamento también se puede cambiar, se puede reinterpretar o no? Jesús nos dejó buenas enseñanzas y los verdaderos seguidores de Jesús, los verdaderos cristianos, deberían siempre recurrir a la palabra de Dios. El verdadero carácter de ese sistema religioso está impreso en la profecía. Hay quienes se dejan llevar por la mayoría porque es más cómodo, pero esto no quiere decir que sea lo correcto. Pues muchas veces pasa que si tú vives en un país católico, pues nada, dices, habrá que ser católico. Si vives en un país donde hay algunas costumbres, dices, bueno, habrá que acatar las costumbres de este país. O si vives simplemente en un espacio donde ves que a tu alrededor están haciendo las cosas de alguna manera, pues la gente dice, bueno, habrá que hacerlo lo que hace la mayoría. Pero tenemos que tener en cuenta algo muy importante. La mayoría se puede equivocar muchísimo. Y el Señor Jesús nos enseñó que grande es la puerta que puede llevar al engaño, ¿no? Pero estrecho es el camino y pequeña es la puerta que lleva hacia la verdad. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos que aferrarnos a la verdad, aunque muchas veces puede ser difícil y que el camino sea estrecho. Pero nosotros tenemos que seguir este camino que lo encontramos en las verdades bíblicas. Los que quieren salvarse por sus méritos y no quieren renunciar a sus pecados se unen a un formalismo sin fundamento bíblico. El protestantismo le da la mano al catolicismo en contra de lo que la palabra de Dios enseña. Ahí tenemos una foto muy interesante y podemos ver al Papa junto con los que hay ahí, son varios líderes religiosos de muchos lugares del mundo. Hay una palabra que se usa cada vez más, que es el ecumenismo. ¿Qué significa el ecumenismo? Pues el ecumenismo significa prácticamente dar las manos con todos. Una gran familia en cual no haya diferencias. El catolicismo y el protestantismo se dan la mano y buscan doctrinas comunes en contra de la palabra de Dios. O sea, la idea es, bueno, tenemos diferencias, pues tenemos que pasar de estas diferencias, ¿no? Tenemos doctrinas comunes y nosotros tenemos que centrarnos en las doctrinas comunes. Tenemos que mirar las cosas que a nosotros nos pueden unir. Defienden la idea no bíblica de venerar el domingo como el día sagrado. Pues ahí llegamos a un punto muy importante de inflexión, ¿no? ¿Qué punto común podríamos tener? ¿Qué punto común podrían tener los protestantes, los católicos y también los otros cultos que los tenemos en otros lugares del mundo? Pues mire, ahí tenemos un punto muy interesante y con este punto podríamos estar todos de acuerdo. El domingo vamos a tener un día sagrado y este es el punto que nos une a todos. Hay que dar en cuenta una cosa muy importante, puede unir a todos menos a unos. Está siguiendo las huellas del papado y la profecía advierte que esto hará que el papado recobre la supremacía que tenía en el antiguo mundo. ¿Podría pasar esto? El papado puede decir, bueno, tenemos puntos en común, pues vamos a estar todos de acuerdo. Pero lo interesante es, y lo preocupante es, ¿qué puede pasar cuando estarán todos de acuerdo y el líder será el papado? El papado ve en la santidad del domingo una prueba de su autoridad y los protestantes están colaborando
en exaltar este día como lo hizo el catolicismo en el pasado. La tradición humana, por antigua que sea, no puede anular el mandamiento de Dios. Nosotros conocemos muy bien cuáles son los mandamientos de Dios, ¿no? Entre cuál, el cuarto mandamiento. ¿Cambiará los tiempos y la ley? Sí. Este poder humano puede cambiar los tiempos y la ley. Siglo tras siglo, la autoridad de la iglesia hizo todo lo posible para cambiar el sábado al domingo como día de reposo. ¿Qué dice el cuarto mandamiento? Guarda el día de reposo, que es el día santo del sábado. ¿Pero qué hizo el catolicismo? Pues no, lo cambió al día de domingo. ¿Qué hace hoy el protestantismo? Pues está abrazando, junto con la Iglesia Católica, la doctrina del día de domingo, la doctrina que ellos tienen. ¿Y qué van a hacer más tarde? Pues posiblemente obligarán a todos a observarlo. ¿De qué manera? Pues puede ser amenazas, puede ser persecuciones. Las escenas bochornosas del pasado se van a repetir. ¿Cuándo? Pues cuando el papado y los protestantes se van a unir para obligar a guardar a todos el domingo. Pero la profecía bíblica nos advierte, ¿no? La bestia con cuernos de cordero hará que todos adoren a la bestia que salió del mar. ¿Cuándo se cumplirán estas profecías? Pues con el tiempo se cumplirán. No hay duda que las profecías que el Señor nos ha enviado se van a cumplir, porque hasta ahora todas se han cumplido. ¿Qué pasará entonces? Pues se impondrá una marca que ejercerá el derecho y autoridad en cambiar la ley de Dios. Pero la Iglesia Católica no está sola, el catolicismo no está solo y tiene un aliado. Para que pueda volver a tener el poder que antes tenía, necesita un aliado, y un aliado muy poderoso lo va a encontrar. Este aliado poderoso va a ser los Estados Unidos de América. Como estábamos hablando al principio, en los Estados Unidos de América el catolicismo tiene cada vez más y más peso, cada vez más y más influencia. Incluso a nivel político, cada vez hay más políticos que son católicos. Son el poder representado por la bestia que tenía los cuernos de cordero. Y esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del día falso impuesto por Roma, el domingo. ¿Qué estará pasando en los últimos tiempos? Pues el poder del catolicismo aumentará y estarán haciendo una buena alianza con otro poder, que es el poder económico y el poder político de los tiempos actuales, los Estados Unidos. Pues esta alianza va a ser la más poderosa que el mundo había conocido jamás. Tendrán tanto poder que van a hacer esto, van a imponer las doctrinas de la Iglesia Católica y juntos van a dominar al mundo. Esto será el claro signo de la supremacía de nuevo de Roma. ¿Cuál será el signo? Cuando se va a imponer el domingo, cuando va a ser una obligabilidad para cada uno de nosotros, cuando se va a decretar que el domingo todo el mundo debería descansar por ley, entonces se va a cumplir la profecía. Segunda Tesalonicenses 2:8 nos dice que la obra del engaño subsistirá hasta la segunda venida de Cristo. Llegará un tiempo, queridos hermanos, que todos vamos a ser obligados a elegir. Vamos a tener que elegir de un lado o del otro, el cuarto mandamiento de la ley de Dios o el cambio efectuado por los hombres. Cada uno estará libre de elegir. Pero tenemos que tener en cuenta que el poder, este grande poder que acabo de hablar, tendrá mucha influencia y tendrá mucha presión sobre quién, pues sobre cualquier ser humano que hay sobre la faz de la tierra, sobre mí, sobre ustedes, sobre cualquier persona que nos está escuchando. El poder será inmenso, pero cada uno puede ser libre de elegir. Nos acordamos del título de antes, la libertad de conciencia amenazada.
Ahora vivimos tiempos en cual tenemos libertad de conciencia, ¿no? En cual cada uno de nosotros puede elegir libremente y puede practicar libremente lo que él desea. La doctrina que nosotros queremos hoy la podemos practicar. Pero ¿qué pasa con la libertad de conciencia dentro de poco? No lo sabemos. Esto solo Dios lo sabe. Pero si el poder, el gran poder que está amenazándonos, se va a imponer, nosotros vamos a tener que elegir. ¿Vamos a elegir a respetar la ley de Dios o a respetar la doctrina de los humanos? La Biblia nos está advirtiendo y como creyentes debemos tomarnos en serio esta advertencia, porque si no, seremos engañados y arrastrados a lo falso. Muchas veces, como hemos dicho antes, el cordero es un disfraz que se pone el lobo, ¿no? Y la mentira es la herramienta que tiene Satanás y tiene mucha astucia para engañar, incluso para los que van a ser salvos. Pero nosotros tenemos que estar muy bien preparados. Tenemos que saber que nuestras enseñanzas vienen de la Biblia y que la salvación viene de nuestro Señor. Y no tenemos que llevarnos arrastrándonos hacia los engaños. Roma juega con el tiempo y con la aceptación de las iglesias protestantes. Esto hará que vuelva a ser el poder opresor que es y que se impondrá con los mismos medios que se impuso en el pasado. ¿Cuáles eran los medios del pasado? Pues era el poder, era el abuso, era la violencia, era la imposición. Muchos buscarán la ayuda de este poder que se dice inefable. Pues sí, en los tiempos difíciles, pues la gente, ¿dónde tiene que ir? Pues tiene que ir hacia los que ofrecen un cobijo, hacia los que ofrecen ayuda, hacia los que dan el socorro, ¿no? Y con esta falsa protección, pues la Iglesia Católica, junto con los Estados Unidos, este gran poder, pues aparentemente va a ofrecer ayuda, socorro para cualquier ser humano. Pero nosotros sabemos que esto es una falsedad. Los que se mantengan conforme a la palabra de Dios van a escapar de sus garras. Y para que vayamos concluyendo, la palabra de Dios nos advierte de este gran peligro, ¿no? Todos tenemos que estar advertidos y tenemos que estar atentos. Cuídense los protestantes porque sabrán cuáles son los verdaderos propósitos de Roma. Pronto será demasiado tarde para escapar de la trampa. Roma está aumentando silenciosamente su poder. Sí, lo que estábamos diciendo, aunque parezca que no, Roma cada vez tiene más autoridad y más poder. Por esto tenemos que estar atentos a los cambios que están pasando a nuestro alrededor. Pronto vamos a ver cuáles son los objetivos reales. Acabar con los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esto, la verdad, hermanos, que suena muy amenazador, ¿no? Porque si algo hicieron en el pasado, pueden volver a hacerlo. Y puede asustar, puede dar miedo. Puede que haya personas mayores que no vamos a llegar a ver estos cambios. Puede que los que tengamos hijos estemos preocupados por nuestros hijos, pero nosotros tenemos que poner nuestra confianza en el Señor y verdaderamente tenemos que ser sinceros, porque verdaderamente el único y el más grande socorro que nosotros tenemos es nuestro Señor. El Señor promete que nos protegerá. ¿A quién va a proteger el Señor? A todos aquellos que se mantenga fiel y en su ley. Esto no quiere decir que no vamos a sufrir. Esto no puede decir que no se van a hacer presiones a cada uno de nosotros, a los que vamos a ser fieles, sí. Incluso se nos puede perseguir. Pero la promesa del Señor es que nos aferremos a su amor, que nos aferremos a su ley. Y nuestra guía más fiable, ¿cuál es? Pues es la palabra de Dios. A pesar de todas las enseñanzas, todas las doctrinas que hay,
todas las influencias que tenemos a nuestro alrededor, nosotros tenemos que aferrarnos a la palabra del Señor. Y bueno, aquí llegamos al fin. Bueno, otra vez tenemos recordar los contactos que el pastor tiene. Podemos mandarle algún mensaje al pastor y él con mucha amabilidad nos puede contestar.